En esta semana tuvimos la Día de la Independencia, ¿cierto? Uno de los protagonistas principales en la Declaración de Independencia y la Constitución fue Benjamin Franklin. Sin duda ustedes han escuchado de él anteriormente. ¿Sabe? Escribió unas palabras muy interesantes. Mire lo que escribió. Dice: en esta vida nada puede decirse que sea cierto, excepto la muerte y los impuestos. Yo quizás pudiera arguir con él acerca de los impuestos, aunque quizás me ganaría porque aún después de muerto le cobran impuestos. Pero lo que no puedo con él arguir es que la muerte es inevitable. Nos va a llegar a todos. Es más, Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta es: ¿cuándo va a llegarnos? Y la respuesta no la tenemos nosotros. Es cuando Dios en su soberana voluntad diga que es ese día para nosotros estar con Él. Mire qué interesante, porque este mismo Benjamin Franklin en su epitafio escribió las siguientes palabras que todavía las puede ver ahí. Ahora, yo no estoy convencido si Benjamin Franklin era creyente o no, pero lo que escribió me parece tan apropiado para el tema de esta mañana. Dice esto: el cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, como la portada de un libro viejo, su contenido gastado, sus letras y decoraciones quitadas, yace aquí, comida para gusanos. Él imprimía muchos libros, es por eso habla libro, le encantaban los libros. Sin embargo, dice, el trabajo en sí no se perderá, porque como él lo creía, aparecerá una vez más en una nueva y más hermosa edición, corregida y modificada por su autor en mayúscula. ¿De qué está diciendo? Está diciendo, comparando su vida con un libro, y su cuerpo se está desgastando ahí, pero va a llegar cuando Dios va a dar esa nueva edición de Benjamin Franklin, esa nueva edición de él. Eso es lo que habla de la resurrección. Eso es lo que nos enseña este pasaje, que todos nosotros tendremos esa oportunidad de ser resucitados. Es más, el Señor dijo claramente que Él era la resurrección y la vida, y el que cree en Él, dice, no morirá jamás. Prometió que aún si nuestros cuerpos, o cuando nuestros cuerpos mueran, viviremos aún si creemos en Él. Y nuestro Señor dijo que Él y solo Él es la resurrección y la vida. Y esto lo podemos ver en este capítulo, en la narración de la muerte y de Lázaro. ¿Sabe? Nomás hay 3 personas que el Señor resucitó. Y Lázaro es uno de ellos. Un joven, una niña y Lázaro. Este capítulo está lleno de emociones. Unas tristes, otras alegres. Nos muestra la desesperanza humana al enfrentar el dolor de la muerte. Pero también nos da una esperanza segura y firme que podemos tener en nuestro Señor como la resurrección de la vida en medio de la muerte y de las tragedias humanas que enfrentamos. Así es que el tema de la resurrección es un tema bastante importante o pertinente en todo tiempo, porque a todos nos va a llegar la muerte. Y en nuestros tiempos en que vivimos, dígame, ¿qué es lo que está preocupando a la gente? Este tema, ¿cierto? Nadie lo quiere decir. Es la muerte. Pero el Señor nos muestra aquí que Él es la resurrección y la vida. Es el único que puede ofrecernos vida aún después de la muerte. Y hay 3 maneras en que miramos en este pasaje de cómo el Señor nos muestra que Él es la resurrección y la vida. Y la cuarta la miraremos al final como conclusión para confirmar lo que Él dijo acerca de la resurrección y la vida. Primero, miramos de que Él es la resurrección y la vida en el plan para resucitar a Lázaro que Él tiene, en los versículos 1 al 16. La palabra resurrección viene del latín, y es muy similar a nuestra palabra en español, resurrectio, que significa otra vez. Interesantemente, esa palabra también viene de otra palabra que conocemos, es resurgo, que corresponde a nuestra palabra resurgir.
Y en griego la palabra es anastasis, que significa levantar de nuevo de los muertos. En el mundo griego no se creía en la resurrección, no había tal cosa. Habían, sí, una infinitud de ideas en cuanto al alma, pero no hablaban de una resurrección de los muertos. Levantar a un cuerpo, dar vida a un cuerpo era algo que no estaba, era posible en ese tiempo. En el caso de la muerte y la resurrección de Lázaro, esto sucede aproximadamente en el último año de ministerio de nuestro Señor, posiblemente en enero o en febrero del año 30. Este era su último año y ese es uno de los milagros que confirma que Él es el Hijo de Dios. Miramos en los primeros 3 versículos que Lázaro se enfermó. Lázaro de Betania, dice, era hermano de Marta y María, se enfermó. El mensaje fue enviado al Señor debido a la distancia, que era aproximadamente unas 90 millas. Es muy posible que para el tiempo que llegó ese mensaje ya Lázaro había muerto. Esta familia, dice Juan, era muy amada por el Señor. Mandan mensaje al Señor sobre su enfermedad. ¿Qué es el mensaje? Es que venga porque está enfermo, que Él venga, Él le sane. Obviamente creían que Él era el Salvador y que podía hacerlo. Comunican la enfermedad de Lázaro. Pero vean la respuesta de nuestro Señor a las malas noticias, versículos 4 al 6. ¿Qué hace? El Señor dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Este caso en particular, quiero decirle, esto no está hablando en general, porque muchas veces la gente toma este texto y dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Este caso particular es para mostrar que Él es la resurrección y la vida, y va a ser glorificado como el Hijo de Dios en ese momento al hacer ese milagro. El Señor amaba a esta familia y su respuesta parece contrario a este amor que Él tiene, porque se tarda aún más, 2 días más. Pero era parte de su plan soberano para mostrar su gloria como Hijo de Dios. Piensa en un momento en nuestros casos. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, bueno o malo, es para la gloria de Dios. Si pensamos que solamente lo bueno es para la gloria de Dios, estamos equivocados. Lo malo es para la gloria de Dios. Y en este caso, miramos que el Señor dice, eso es para la gloria de Dios. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que no son buenas, pero esto no quita de que Dios no se ha de glorificar en ello. Y mucho depende de nuestra respuesta a lo que nos acontece. Además, vean los versículos 7 al 16, el propósito de este milagro de resucitar a Lázaro es afirmar la fe de sus discípulos. Y los discípulos en el versículo 8, ¿qué dicen? Señor, le dicen, no, ¿cómo es que quieres ir allá? No vayas. Es peligroso. Quieren matarte. Si recuerdan, en el capítulo 10, después de Él haber anunciado que Él es el gran pastor, y dice, yo y el Padre uno somos, ¿qué tratan de hacerle? Tratan de matarle. Están planeando cómo vamos a matarle. Y aunque ha pasado un tiempo, quizás unas semanas o quizás un mes, los discípulos le recuerdan que hay un peligro para Él de volver a Judá, peligro de muerte. Pero el plan de Dios, dice el Señor en los versículos 9 y 10, no ha terminado. La respuesta del Señor a esta advertencia es usar un ejemplo del día y la noche. Y en ese tiempo los periodos se dividían de 2 en 12 horas, 12 horas de luz. Pero cuando leemos 12 horas en el día, está hablando de luz. Y lo dividían de esa manera. Dice, hay 12 horas de luz. Y durante ese periodo se trabaja. Era obvio, en ese entonces la luz era el medio, cuando salía la luz era el medio para ir a trabajar y poder hacer lo que tenía que hacerse afuera. Pero una vez llegara la noche ya no podías trabajar. El Señor dice y usa eso como ilustración, que Él todavía tiene trabajo para hacer. Su tiempo no ha llegado. Dice, mientras hay luz, sigo haciendo el trabajo. Pero dice, el que está, cuando llegan las tinieblas, el que empieza a trabajar en eso puede tropezar. El Señor está diciendo, todavía no ha llegado mi hora de dar mi vida. Todavía no es mi hora de mi muerte.
Todavía no ha llegado el tiempo de mi tropiezo a favor de ustedes. Todavía hay trabajo que yo necesito hacer. Y eso aplicaba también a los discípulos. Ellos tenían en este momento para ellos hacer la voluntad de Dios y sabían que no iba a ser para siempre, que el Señor iba a estar con ellos. Pero ellos debían de trabajar. ¿Sabes? Igual hoy día. Tenemos un tiempo que Dios nos ha designado para cumplir su voluntad, para hacer lo que Él nos ha mandado. Pero eso no podemos decir que va a durar para siempre. Tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para llevar el mensaje de Él a otras personas. Y el tiempo es ya. No podemos estar esperando que llegue un momento preciso o más apropiado cuando el Señor dice, hoy es el tiempo que estamos en la luz. El propósito del Señor para despertar a Lázaro, vean los versículos 11 al 16. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Dice, no, Lázaro duerme. Y obviamente está hablando en manera figurada, usando dormir, o usando una palabra para referirse a dormir, como eufemismo para la muerte, pero Él iba a resucitarle. Ellos no entendieron esto y asumieron que dormía solamente. Pero sabe, la Biblia habla de los creyentes que conocemos a Cristo como dormimos cuando estamos muertos físicamente. 1 Corintios 11:30. Pero sin embargo ellos piensan que de veras está dormido. Y el Señor les explica el propósito de por qué tenía que ir y resucitar a Lázaro. Les dice que para qué era. Era para beneficio de ellos. Quería mostrarles que Él era la resurrección y la vida. Sería una prueba más para mostrarles que Él era el Hijo de Dios. Y Tomás, ¿qué hace Tomás? Tomás era una persona muy literal, muy práctico. ¿Qué dice Tomás? Vamos también nosotros para que muramos con Él. Recuerden, están diciéndole, hay peligro allá. Puedes morir si te agarran. Tomás dice, vamos entonces, si tú quieres ir, vamos y muramos también contigo. Estamos listos para ir y morir por ti. Sabemos que no sucedió porque todos los discípulos huyeron cuando el Señor fue arrestado. Pero podemos mirar, Tomás tenía ese tipo de fe que él estaba dispuesto a hacer algo por el Señor. El Señor demuestra que Él es la resurrección y la vida por medio de su plan para resucitar a Lázaro. Pero en segundo lugar, también muestra que Él es la resurrección y la vida por medio de su respuesta a la inquietud de Marta y la petición de ella. Cuando el Señor llega, versículos 17 y 19, llega a Betania, 4 días después de la muerte de Lázaro, cuando ya estaba Lázaro en el estado de descomposición. ¿Sabe? Los judíos tenían una idea muy extraña. Ellos creían que por 3 días antes de que el cuerpo se descomponía, el espíritu de la persona andaba ambulante tratando de reincorporarse con el cuerpo. Pero una vez el cuerpo se descomponía, ya el espíritu no podía reconocer ese cuerpo, así es que ya no había posibilidad de volver de entre los muertos. ¿Y qué pasa? El Señor llega al 4.º día. Y Marta le dice, ya son 4 días. Dice también que estaba cerca, Jerusalén estaba cerca de Betania, que eso implica que muchas personas habían venido para dar su pésame a Marta y a María. Marta, a diferencia de María, ¿qué hace? Sale, versículo 20, vea lo que dice. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta no está mostrando falta de fe. Marta estaba confiando. Si tú hubieras estado aquí, yo sé que tú lo hubieras sanado. Está afirmando que el Señor tenía ese poder. Y si Él no hubiera estado, lo hubiera hecho. No está demandando, no está quejándose. Además, dice, afirma ella su fe en Él diciendo, yo sé que Dios te escucha a ti. Creía que Dios
podía escucharle para hacer cualquier cosa. Ahora, ella no está pensando en el momento de que va a resucitar a Lázaro. Marta, en ese momento difícil de sufrimiento y dolor, a pesar de todo, confiaba en el Señor. Marta, a pesar de lo que había experimentado, sabiendo que el Señor lo había podido haber sanado, sigue confiando en el Señor. Todavía dice, yo creo que tú puedes. No entiende plenamente la naturaleza de nuestro Señor como el Hijo de Dios, que es capaz de levantar de los muertos. Pero eso no quiere decir que ella no tenía esa fe en Él. En nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, quizá no vamos a entender, pero debemos confiar también, como Marta. Eso es fe. Y no pretendamos, muchas veces pretendemos nosotros ser superhombres o supermujeres. Pensamos que, yo soy fuerte y no tengo que mostrar ese dolor y ese sufrimiento. Ellos lo experimentaron, pero no pretendieron ser superhombres, mostraron esa fe. Yo no entiendo todo, pero ¿sabes qué, Señor? Yo creo que Dios te escucha a ti. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Marta? Versículos 23 al 26. Primero, el Señor le dice que Lázaro resucitará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Piense usted, le está diciendo, hablando a Marta. Marta no está pensando en resurrección. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El Señor le dijo a Marta que Lázaro resucitaría. Marta, ¿cómo lo está entendiendo? Lo entiende desde la manera teológica, lo que ella había aprendido. ¿Qué había aprendido en su vida? Bueno, la Escritura en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, versículo 2, habla de la resurrección de los justos. En Ezequiel 37 también habla de la resurrección. Ellos sabían que esto iba a suceder, que la resurrección de los justos era algo teológicamente que iba a suceder. Además, recordemos, el Señor ha hablado en Juan capítulo 5, versículos 21 al 28. Él ha dicho que Él habría de resucitar a los muertos. Es más, dice esto, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, escuche, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. El Señor ha enseñado que Él algún día habría de resucitar a los muertos. Y también en Juan 6 lo puede ver, 39 y 40. Así es que nadie puede culpar a Marta, decir, Marta, no entiendes. Te está diciendo que va a resucitar a su hermano. No, ella no está pensando, va a ser resucitado ya. Está pensando, yo entiendo. Claro, yo sé teológicamente que va a resucitar, que tú le has de resucitar. Pero Marta no se imagina lo que va a pasar en ese momento. Vea el versículo 25. Jesús le dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor le dice, Marta, entiendo tu teología. Yo quiero decirte, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que revive. Yo soy la vida. Marta está escuchando que el Señor está diciendo, Él es esa resurrección, esa vida personificada ahí en ese momento. Y solo Él es la resurrección y la vida. ¿Se puede imaginar ese momento, escuchar esas palabras de Él? El único, Marta, yo soy el único que puede revivir, que puede dar vida.
porque Él es la vida en su totalidad, una vida que no tiene fin, una vida eterna. No hay nadie jamás que haya hecho tal aseveración o declaración en la historia de la humanidad que hoy día esté vivo. Así es que lo siento para aquellos que todavía están pensando que hay una fuente de vida eterna en algún lugar escondido y están buscando esa posibilidad. No existe. La única persona que ofrece eso es Cristo, como la resurrección y la vida. ¿Cuál es la condición para recibir esa vida? ¿Qué es lo que dice el Señor? Para todo el que cree, ¿en quién? En mí. No morirá eternamente. La condición para poseer esa vida es creer en Él. Y nota lo que dice: el que esté vivo, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. En otras palabras, tú puedes recibir esa vida eterna hoy, y aunque mueras físicamente, vivirás. Nadie puede ofrecer más de lo que el Señor ofrece. Note que Él dice, ustedes tienen vida física, es bios, eso es lo que llama biología, la vida, pero el Señor ofrece vida eterna, zoe, que es una vida eterna. En este mundo hoy día la gente está buscando vida, yo quiero vivir más, bios, pero el Señor dice, yo tengo algo mejor para ustedes, yo tengo zoe, yo tengo una vida eterna para ustedes. Una vida abundante, una vida que todo dice el que aún muera va a vivir para siempre. ¡Wow! Eso parece ser algo tan sencillo. Es interesante, ¿cierto? Todo el mundo quiere vivir hoy día, pero quiere vivir aquí y no quiere escuchar al dador de la vida eterna. Y preguntamos por qué la gente no responde a su llamado. Si Él es el único que ofrece ese tipo de vida, ¿por qué la gente no responde? Recordemos que es lo que ha enseñado en el capítulo 10. Él dijo, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, y yo les conozco, y ellas me siguen. Y la razón es porque no oyen al pastor y no le quieren seguir. Porque todas las que Él llama vienen a Él y le siguen. Ahora el Señor le pregunta a Marta la pregunta que debemos hacernos también, especialmente si tú no has dado tu vida a Cristo. ¿Qué le dice? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy el único que revive y da vida eterna? Wow. Jesús le pregunta a ella si cree que Él es la resurrección y la vida. En esta mañana quiero recordarte esto. Si estás buscando en religión cómo alcanzar el cielo o lo que quieras llamarle tú, la gloria o llegar a Dios, no vas a llegar a través de tu religión. Si estás tratando de hacer buenas obras, no vas a llegar. ¿Por qué? El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás tú también digas, pero ¿sabe qué? Yo no creo. Lo único que yo creo es que estamos vivos hoy y que después de la muerte no hay nada más. Estás equivocado. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás tú no creas en Dios. Yo no creo en Dios, yo no creo en eso. Es mejor vivir ahorita mi vida como yo quiero. Estás equivocado. Porque el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es la respuesta de Marta? Me encanta esta respuesta, versículo 27. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¡Wow! ¡Qué declaración de fe en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios! Esa es la respuesta de Marta. Marta cree eso.
Pero ahora Marta va a mirar la prueba de lo que Él le acaba de decir como la resurrección y la vida. Aquí va la prueba, Marta. Marta no se está imaginando. La resurrección de Lázaro es la tercer punto que prueba que Él es la resurrección y la vida. Versículos 28 al 46. Vea el versículo 28. Al 32, primero lo miramos que el Señor se conmueve. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Manda a llamar a María. Es obvio, la hermana le manda a llamar para también atenderle a ella. Ella necesita escuchar al Señor también. ¿Qué le dice María también al Señor? Lo mismo que Marta: Señor, si hubieras estado aquí, Él estaría bien. Y vea qué pasa. Ella, cuando lo oyó, se levantó, vino a Él, le pregunta. Versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dice: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esa palabra estremecer quiere decir enojo, indignarse, suspirar con disgusto. ¿Hacia quién está disgustado el Señor? ¿Por qué muestra esa indignación? No nos dice por qué. Pero creo que hay dos razones. Una es, está mirando los efectos del pecado, específicamente el dolor que causa el pecado y aún la muerte. Aparte de eso, recuerde, aquí está un ambiente de luto, y en ese entonces también se contrataban, casi todas las familias contrataban a ciertos profesionales para que vinieran y lamentaran. Si contrataban a 2, 3 personas, ¿y qué hacían esos? Llorar, gritar. El Señor está viendo todo esto. Están llorando, están emocionados con este dolor. No creían en Él como la resurrección. Y el Señor puede ver esto. Lloraban sin esperanza. Y siente esa indignación acompañado también con una emoción de compasión a la vez. Las dos cosas se pueden sentir al mismo momento. La indignación por el efecto del pecado en la vida de las personas, el dolor que causa, la desesperanza, pero a la vez también siente esa compasión. Versículos 34 a 37 nos dice que Él fue conmovido, una palabra diferente, al venir al sepulcro. Y notemos que la gente que ve esto, que habla con Marta, le dice: oye, pero si Él sanó al ciego, ¿por qué no pudo estar aquí y haberlo hecho? Y el Señor le dice: ¿dónde ustedes le pusieron? Y usted tiene ese versículo muy famoso que todo el mundo dice: ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? En la Biblia en español, no en griego. En griego son 3 palabras, no 2. ¿Cuál es? Wow, ustedes memorizan mucho. Jesús lloró. 2 frases. Ese llorar es un llorar sincero, de amor. Sintió ese amor real. Es más, Hebreos 5:7 nos dice que eso fue parte de la vida de nuestro Señor. Dice: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El Señor sentía también profundamente en su vida las emociones que sentimos, y Él llora a ver que Lázaro ha muerto. Llora por la tristeza de las personas, les muestra ese amor. La gente interpreta eso como pensando de que, lo quería mucho. Pero no están pensando con esperanza.
Quizás él decía, ahí llora igual que todos los demás, sin esperanza. Ya Lázaro está muerto. El Señor dice en el versículo 38, profundamente conmovido. Conmovido vino a la tumba donde estaba Lázaro. Y la Escritura nos dice cómo era esa tumba. Hay una foto ahí que dicen que esa es la tumba, pero ¿quién puede afirmarlo 100%? No sé. Vino a la tumba, fue profundamente conmovido. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39, vamos a mirar ahora la gloria de Dios. Y dice, Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor pide, quita la piedra. El Señor dice, no, ya está oliendo mal, Señor. Pero ese hecho de Marta añade algo más a la prueba indisputable de que el Señor lo va a resucitar. No estaba dormido, ¿eh? Sí, hay mal olor. Y Jesús, resumiendo otra vez, o comenzando otra vez, o siguiendo la conversación anterior, con ella le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todavía no entiende Marta hasta este momento. Y la mayoría de nosotros no tendríamos ni idea tampoco. Dice, si crees, vas a poder mirar la gloria de Dios. ¿No te dije yo eso? En otras palabras, será testiga de que lo que Él dijo, que Él es la resurrección y la vida, ahora es probado con la resurrección de Lázaro. Él, como Hijo de Dios, va a mostrar que es Hijo de Dios, mostrando la gloria de Dios a través de este acto de resurrección de Lázaro. La gloria de Dios será manifestada en una situación sin esperanza. Versículo 41, vea lo que dice. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me has enviado. Y el Señor dice, gracias por haberme escuchado. ¿Cuándo el Señor pidió al Padre? No sabemos, pero sabemos que pidió al Padre. Y el Señor, yo sé, Padre, que tú has escuchado. Como Hijo de Dios, sometido a la voluntad del Padre, rogando al Padre por Lázaro, el Señor le escucha. El Padre ama al Hijo y considera ese deseo, obviamente. Y el Hijo desea hacer la voluntad de su Padre. Es un acto que muestra que nuestro Señor siempre actuó conforme a la voluntad del Padre y a la vez muestra su relación íntima con el Padre como el único Hijo de Dios. Y esto es un testimonio para los que están viendo. Una vez más van a ver que lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, va a ser probado a través de este milagro. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, escúchalo, a gran voz dice, Lázaro, ven fuera. Si usted y yo hubiéramos estado y hubiéramos dicho, este hombre tan loco. Vea lo que sucede. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Escucharla, imagínense lo que es escuchar la voz del Creador del cielo y de la tierra, el Verbo, el Hijo de Dios, escuchar que resucite a Lázaro. Siempre he pensado el misterio de qué estaba experimentando Lázaro en la eternidad. A través de su espíritu, obviamente, no en su cuerpo, y escuchar la voz del Señor, Lázaro, ven fuera. No sabemos qué es un misterio, pero en ese momento Lázaro abrió sus ojos
Y obviamente está atado, pero no suficientemente para no moverse. No los ataban tan fuerte. En dos partes, uno en el cuerpo y uno en la cabeza. Pero el hombre no está amarrado y sale, brincando. Y le dice el Señor a ellos, desátenle. Esa es una anticipación para el día de la resurrección, ¿sabe? Juan 5:25 dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Los que mueren en Cristo están con Cristo en este momento, pero no están con sus cuerpos, como Lázaro. Pero llegará ese día, el día de la resurrección, que van a escuchar la voz de Él también y van a ser reincorporados. Es más, 1 Tesalonicenses 4:16-18 dice esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor muestra que Él es la resurrección y la vida y va a resucitar también el futuro. Si nosotros hemos de fallecer y estar en presencia con Él, nos resucitará también con nuestros cuerpos. ¿Qué es la respuesta de los judíos? Hay tres respuestas que encontramos en este texto. Primero, uno de ellos creyeron, versículo 45. Creyeron que Él era el Hijo de Dios, que Él era la resurrección y la vida. Espero que tú seas esa persona hoy día que ya lo crees y debes dar ese paso si no lo has hecho. Segundo es, están los chismosos, versículo 46. Escucharon y dijeron, fueron corriendo a los judíos que eran los líderes religiosos y dijeron, ¡hey! Acaba de hacer algo más. Fueron a ponerlo en mal, a dilatarlo. Y la tercera respuesta son los judíos, los fariseos, los líderes religiosos. Desde ese momento decidieron matarle. Esas son las respuestas que miramos. La resurrección de Lázaro muestra que Jesús es la resurrección y la vida. Pero quiero decirle esto. No está completa sin la derrota completa de la muerte y del pecado que asedia a la humanidad. Devolver a alguien la vida física que tiene que morir eventualmente sin seguridad eterna no es solución. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo el Señor para garantizarnos que Él es la resurrección y la vida y que nos dará esa vida eterna en el momento que creemos? Juan 1:4 dice, en Él estaba ¿qué? La vida. Tuvo que darse en sacrificio. Tuvo que morir por nuestros pecados. Él tenía que morir por nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que dijo en Juan 10? Yo pongo mi vida por las ovejas y la vuelvo a tomar. Él ofreció su vida por nuestros pecados y se resucitó a sí mismo de entre los muertos, y Dios también lo resucitó de entre los muertos, y venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás y lo establece a Él como el único que puede dar la vida eterna. Y eso es lo que completa el hecho de que Él es la resurrección y la vida. Es un hecho irrefutable. Y en esta mañana la pregunta si tú no has dado tu vida a Cristo, no has creído como la resurrección y la vida, ¿qué seguridad tienes que si mueres hoy tienes esa vida eterna? Y no tu cuerpo, porque tu cuerpo se va a quedar. Pero ¿qué seguridad tienes que aún muerto vivirás? ¿Qué seguridad tienes? Segundo es, si tú ya eres creyente, ¿cómo aplicas la verdad de que el Señor es la resurrección y la vida en las situaciones difíciles de tu vida diaria? Sin duda vas a pasar por situaciones difíciles, aún quizás la muerte. La pregunta es esta: ¿cómo respondes considerando esa verdad de que Él es la resurrección y la vida? ¿Cómo respondes con confianza? Porque sabemos de que si creemos en Él como la resurrección y la vida, nuestra vida está segura en Él. Recibimos la vida eterna hoy y permanece
para siempre. Y debería de animarnos a vivir para Él, sabiendo que no hay nada que podamos nosotros perder si tenemos a Cristo como la resurrección y la vida. Estamos captando eso, porque es tan fundamental para vivir la vida cristiana en este mundo. El mundo hoy día está buscando una esperanza más allá de la muerte y piensa de que si hay sanidad física va a vivir 30 años más, 40 más, pero la realidad es que eso no es suficiente, porque confrontará una eternidad sin Cristo. Y nosotros que sabemos esa respuesta, no solamente debemos vivirla, demostrarla con nuestra vida de fe, pero también compartirla con otros. Esa es la esperanza que tenemos. Porque el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Note, yo no soy eso. Él es el único. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Les animo que esta semana puedan afirmar esa verdad. El versículo 27. Memorícelo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eres la resurrección y la vida. Y sé que estoy confiado en ti, que aunque esté muerto, viviré. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por las palabras tuyas en esta mañana, hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Si estamos en una situación difícil, no es para perder la esperanza, sabiendo que estamos completamente seguros en ti, que eres la resurrección y la vida. Tenemos en ti todo lo que necesitamos para hoy y para toda la eternidad. Y gracias, Señor, por darnos esa esperanza. Y pedimos por aquellos que no han dado su vida a ti, que no tienen esta seguridad. Señor, impúlsales, llámales, tráeles a ti para que vean que esta vida aquí no es el fin. Y la muerte simplemente será un paso momentáneo para llegar a la eternidad, ya sea contigo o separado de ti. Pero que en esta mañana puedan dar ese paso para afianzarse, creer en ti, que eres la resurrección y la vida. En el nombre de Él te pedimos hoy. Amén.